Qué gusto encontrarnos aquí, en la apasionante aventura del conocimiento y el aprendizaje. Soy la profesora Irma Uribe García y les doy la más cálida de las bienvenidas, alumnas, alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. En esta sesión nos acompaña Ana Karina Soaste, psicóloga con maestría en neuropsicología clínica, con especialidad en psicoterapia Gestalt. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta sección de lengua materna. Para mí es un placer estar con usted, maestra, y sobre todo con ustedes, alumnos y alumnas de secundaria. El gusto es nuestro, maestra Soaste. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión. El propósito es que ustedes, jóvenes de secundaria, aprendan a generar preguntas para participar como audiencia en un panel de discusión de algún tema de su interés. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. La comunicación es a la par inevitable e indispensable. En el diario vivir se presentan constantemente situaciones en las que se precisa comunicar ideas, dudas, puntos de vista. Lograr expresarlos de manera clara y eficaz contribuye a fortalecer las relaciones interpersonales tan necesarias para la convivencia armónica. Son habilidades de la expresión oral, que es precisamente lo que trataremos en esta interesante sesión titulada Para ti, el poder de la palabra. Con mucho entusiasmo, vamos a recorrer los senderos de la palabra hablada, en la grata compañía de nuestra invitada, la maestra Ana Karina. Seguramente han escuchado, sobre todo en la televisión, discusiones entre especialistas en torno a una gran cantidad de temas, deportivos, culturales, políticos. Es muy interesante observar cómo explican lo que piensan y la forma tan decidida con la que defienden sus ideas. Algunos son muy atractivos. Además de conocer el tema, su dominio del lenguaje logra cautivarnos. Y tal vez, en momentos de soledad, en charla con nosotros mismos, hemos pensado, ¿cómo me gustaría hablar así? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Vayamos a la escuela. Veamos una situación que pasa frecuentemente en clases. Gaby, ¿por qué no participaste en clase? Cuando te preguntó el maestro, pensé que ibas a contestar muy bien, porque ese tema es tu favorito. Pero te quedaste callada y todos pensaron que no tenías idea de lo que se trataba. Yo quería decir, espérense, denle tiempo, está pensando. Pero tampoco dije nada. Me siento mal. No pude apoyarte. Te agradezco que te preocupes por mí. Tenía la respuesta aquí, pero no hallé las palabras adecuadas para expresarlo. Como todos se me quedaron viendo, me puse nerviosa, fría, y pensé, ¿qué tal si no estoy bien? Se van a reír. La verdad, me da pena hablar frente al grupo y cometer algún error. Sé que tengo que vencer mi timidez, pero no sé cómo lograrlo. ¿Has sentido nerviosismo por no poder expresar lo que deseas ante una audiencia? Maestra Soaste, usted sabe de las inseguridades y temores que presentan muchos adolescentes para expresar sus ideas ante el público. ¿Puede comentar algo al respecto?
Bueno, Irma, no solo son los adolescentes, hablar en público genera ansiedad en toda persona al ser el foco de atención del resto. Por tal, tener pensamientos catastróficos como que me voy a quedar en blanco o no ayudará. Esto porque el cuerpo detecta que estás en peligro, poniendo a disposición una serie de alarmas que dificultan focalizar la atención. Es así que te costará trabajo respirar, te sudarán las manos y tu presión sanguínea se elevará. Acción que el cuerpo realiza en caso de ser necesario huir de ese peligro. Maestra, ¿la habilidad para expresarse oralmente es algo con lo que se nace o es posible de adquirir? La conducta del individuo es el resultado de estos dos factores que mencionas: la información genética que viene de nuestros padres y lo que aprendemos en diferentes círculos sociales. Por eso es importante considerar el ser humano, por naturaleza, está dotado de sistemas que le ayudan a primero a comunicarse de manera rudimentaria, por ejemplo, el llanto del bebé, para lograr alcanzar el dominio del lenguaje materno. Sin embargo, el perfeccionamiento requiere de práctica. Es como pensar que por el solo hecho de tener dos piernas, puedo competir para correr 100 metros planos sin entrenar, logrando resultados sorprendentes y sin lesiones. La escuela brinda enormes oportunidades para expresarnos en diversas situaciones en las que media el lenguaje oral, al realizar discusiones formales, como los debates, mesas redondas o paneles de discusión. ¿Cómo puede un adolescente vencer el miedo al juicio de quienes le escuchan y expresarse con libertad y confianza? Acabas de mencionar la palabra que causa terror a los adolescentes: juicio. Ellos no solamente sienten angustia de tener que evidenciar su conocimiento en algún tema, sino de ser el foco de atención de quienes hoy forman su grupo más importante. Por tanto, es importante que adquieran herramientas para enfrentar la ansiedad. Les sugiero, preparen el tema. Mientras más información tengan sobre lo que van a exponer, la seguridad para hablar será mayor, dado que el cerebro registra que tiene suficientes elementos para hacer frente a la situación. Por lo que es fundamental que lean con anticipación, realicen fichas con información básica que respondan a las preguntas básicas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y para qué? Aprendan a respirar. Suena obvio al ser una conducta que realizamos constantemente. Sin embargo, bajo tensión, esta disminuye, así que será necesario que antes de hablar se focalicen en realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Esto permitirá a tu cerebro oxigenarse y contribuirá a tu bienestar. Asimismo, al tomar su lugar, si participan en un panel, vuelva a respirar y ubiquen al menos de 2 a 3 caras que les sean agradables, que al hacer contacto visual con ellas les permita disminuir el agobio de estar frente a muchas personas. Eviten los pensamientos irracionales y exagerados. Si bien pudieran ocurrir situaciones desastrosas, también es posible que ocurra lo contrario, por lo que les sugiero que al momento de respirar ubiquen frases que alienten su bienestar, como "yo me preparé", es tan solo hablar de lo que sé. Excelentes recomendaciones. Gracias, maestra. En una discusión organizada, ya sea en la escuela o en la comunidad, es frecuente que la atención se centre en el moderador o en los panelistas, quienes tienen una función muy especial. Sin embargo, hay un tercer elemento que merece toda nuestra atención: el público o audiencia. Maestra Swasti, ¿podría comentarnos acerca del papel que desempeña la audiencia en un panel de discusión? La audiencia es el mejor as bajo la manga que se puede utilizar al presentar ansiedad al hablar en público. Interactuar con ella permite mover el foco de atención del moderador o panelistas, verlos como personas que desean escuchar y se mueven de ese papel de enemigos amenazantes. De acuerdo con el formato, será importante recuperar sus preguntas u opiniones al finalizar.
Una opción que pueden llevar a cabo es entregarles tarjetas en donde puedan anotar sus preguntas que se leerán, ya sea entre cada panelista o al final. Otra opción sería que al conocer a sus compañeros los inviten a exponer alguna duda. Si forman parte de la audiencia, pueden anotar las dudas surgidas durante la discusión, convertirlas en preguntas y exponerlas al final. En un panel, nadie es enemigo de nadie. La crítica siempre va a existir, pero nos ofrece la oportunidad de crecer mediante ella y al poco tiempo disfrutar la experiencia de saberse escuchados. ¿Qué otros aspectos recomienda que debe conocer el estudiante para realizar una participación exitosa cuando interviene como audiencia o como alguien con dudas en un panel? Es fundamental prepararse previamente en el tema, ya que al tener suficiente conocimiento se sentirán motivados para comunicar dicha información al auditorio, disminuyendo así el miedo a enfrentar la situación. Esta preparación también debe de realizarla el público, dado que en un ambiente escolar el objetivo de estos paneles es trabajar con sus competencias de comunicación. ¿En qué debe basar la audiencia su participación? Será fundamental centrarse en el tema, evitando distracciones. Debes de tener claro el objetivo del panel. Así que de manera previa, al menos, desarrolla 5 preguntas, dudas que tú harías como público que desconoce la información, dejando afuera aquellas que soliciten datos memorísticos o que puedan ser contestadas con una afirmación o una negación. Por ejemplo, ¿consideras si Isaac Newton no hubiera descrito las leyes de la gravedad, hoy nuestro mundo sería otro? Eso es preferible a preguntar, ¿me puedes decir las 3 leyes de Newton? Muy útiles recomendaciones. Efectivamente, la audiencia es vital en un panel de discusión. Quienes la integran son los más interesados en conocer la información que brindan los especialistas. Un punto siempre problemático son los silencios incómodos, cuando parece que nadie tiene preguntas. ¿Qué rol puede jugar un moderador para ayudar a generar preguntas? Esa situación es la que se trata de evitar un moderador, ya que su papel es dirigir la conversación y coordinar el debate. Por tal, será importante que él conozca con antelación la información que van a presentar los panelistas, a fin de formular una lista posible de preguntas. Esto permitirá que sea el moderador quien oriente las primeras preguntas y con ello rompa ese silencio. También puede sugerir preguntas al público. Para los estudiantes no siempre es claro qué estrategia seguir cuando forman parte del panel y es necesario participar con preguntas al final. ¿Qué recomienda usted? El éxito de cualquier actividad escolar radica en la claridad de las instrucciones, de lo que se debe de realizar. En el caso del panel, es necesario que cumplan con las actividades de cada etapa, siendo la primera la preparación, de la cual hemos hablado previamente. Después el desarrollo, que consiste en identificar la organización de las intervenciones entre panelistas y el público, en cuanto a tiempo y forma, es decir, si las participaciones serán al finalizar o después de cada panelista, o si entre los panelistas habrá réplica. Esto permitirá que a la hora de estar en el panel no existan situaciones imprevistas que consuman el tiempo y no permitan concluir la actividad. Como audiencia en un panel, otro punto de vista complejo para los estudiantes es hacer preguntas de seguimiento. ¿Nos puede decir qué papel cumplen este tipo de preguntas? Considero que los alumnos no tienen dudas sobre la importancia de esas preguntas. El problema es la dificultad para realizarlas. La estrategia previa sería que ustedes como alumnos ubiquen cuáles son sus dudas del tema que se va a exponer antes de escuchar la exposición de sus compañeros. Recuerden
que independientemente del tema, la importancia de esta actividad es practicar la competencia del uso del lenguaje. Es muy probable que hayan participado en alguna actividad de discusión, como moderador, experto o como audiencia. ¿Qué nos pueden relatar de esa experiencia? Veamos lo que nos dicen sus compañeros. Escuché las afirmaciones de ustedes acerca de que cada vez la brecha entre hombres y mujeres se está reduciendo en cuanto a oportunidades para estudiar y trabajar. El 70% de los pobres en el mundo está concentrado en las comunidades rurales. Mi pregunta es, ¿cuál es la situación de igualdad de género en el sector rural de México? Nuestro país defiende mucho sus culturas y tradiciones, y me surge la duda si seguir esas tradiciones obligan a las mujeres a comportarse de diferente manera, sobre todo en las comunidades rurales. Mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de la desigualdad de género en las pequeñas poblaciones de nuestro país? Tengo dudas respecto a su afirmación. Para que la sociedad marche como debiera, cada quien haga lo que le corresponde. ¿A qué se refieren? ¿A que cada quien actúe de acuerdo a los estereotipos de género? ¿No estaríamos reproduciendo la misma desigualdad de siempre? Las palabras igualdad y equidad no creo que signifiquen lo mismo. En la sociedad hay principios de justicia social que deben respetarse por los hombres y las mujeres. No puede la ley hacer diferencias por el género al que pertenezcan. Mi pregunta es, ¿qué diferencia existe entre la igualdad de género y la equidad de género? ¿Cómo mediar entre la pregunta legítima y aquellas que tienen otras intenciones? Considero, Irma, que toda pregunta es legítima. La dificultad viene cuando le damos una interpretación errónea. Es necesario ubicar que a la audiencia o los panelistas tienen su opinión y a veces esta será diferente a la mía. Además, las réplicas son sobre la información, no es una crítica a mi persona y fundamentalmente hay que aprender a decir no sé. Pues en eso radica la experiencia de seguir preparándose en la vida, ya que uno estudia no para saber más, sino para ignorar menos. A los estudiantes les recomiendo enfocarse en la tarea, que es exponer los datos que investigaron, y agradezcan la información extra que puedan tener de sus compañeros. Este punto será importante que lo tengas en mente. Tus compañeros pudieran realizarte preguntas para demostrar al docente que leyeron algo extra del tema, situación que seguramente te causará tensión emocional. Así que ante esta situación tan solo respira y comentas, ¿sabes? Esos datos no venían en el documento que consulté. ¿Me podrías indicar tu fuente de información para revisarlo más tarde? O si acaso tienen información relacionada, pudieras decir, fíjate que como tal no tengo la respuesta, pero el autor que consulté considera que. Esto evitará que la sesión de preguntas se vuelva una especie de batalla por demostrar quién sabe más del tema y sea más bien un espacio de formación de conocimiento. Otro aspecto esencial es el manejo del tiempo. ¿Cómo ayudar a encuadrar preguntas para que quien responda tenga suficiente información, pero sin consumir tiempo de más? Aquí nuevamente el papel regulador del moderador es importante, al marcarle al público, como a los panelistas, el límite de tiempo de cada intervención. Por tal, al escuchar que se formuló una pregunta que sale del objetivo del panel, deberá informar amablemente que por limitación de los tiempos, los panelistas solamente proporcionarán datos sobre uno de los tantos aspectos señalados. Allá en casa, seguramente ya te invadió el deseo de participar y quisieras preguntar a los panelistas algo que no te quedó claro o expresar tu acuerdo con lo que han externado por algún experto en relación con el tema que te atrae y por el cual acudiste a la discusión. ¿Nos puede brindar sus conclusiones
así como una reflexión acerca del aprendizaje que ha sido promovido en esta sesión, maestra. Hablar en público siempre genera tensión emocional por el solo hecho de ser el foco de atención, pero te aseguro que esta situación disminuye conforme practicas. Para ello, siempre ten presente que debes de prepararte emocional y cognitivamente. De lo contrario, tu cuerpo entrará en estrés e interpretarás la situación como peligrosa, provocándote malestares que impedirán focalizarte. El sentir el sudor en las manos, la dificultad respiratoria y tu latido acelerado del corazón. Así que si notas que estás perdiendo el control, respira mientras visualizas caras amigables en la audiencia. Esto no te llevará mucho tiempo y te permitirá reestructurar tus ideas para continuar. Asimismo, considera que esta habilidad se requiere en diversos escenarios, como ocurre en la convivencia familiar, al salir con tus amigos, en tus futuros escenarios profesionales. No es solo una cuestión académica. Maestra Ana Karina, estamos muy agradecidos por las aportaciones hechas a la presente sesión. Hemos avanzado con su apoyo en el camino del aprendizaje del uso de la palabra. Es tan amable de indicar un reto para nuestros alumnos que nos ven desde casa. Te invito a exponer tus ideas sobre un tema que te interese a tu familia. Recuerda que es importante lograr su atención. Esto se logra al mencionar un dato curioso del tema y posteriormente la información que deseas comunicar. Invítales a hacerte preguntas, contéstalas, escucha con atención las aportaciones que te brinden, tómalas de otras fuentes o de la experiencia. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna. Para ti, el poder de la palabra. Hasta la próxima.